Ok, empecemos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos misterios médicos que de verdad ponen a prueba a los doctores más capos. La fiebre de origen desconocido. Un verdadero rompecabezas. A ver, pensemos en esto por un momento. Una fiebre que nomás no se va. Saben, no es la típica gripe que se quita en unos días. No, esto es algo que se queda, que se instala en el cuerpo y nadie sabe bien por qué. Y claro, los días empiezan a pasar, se convierten en semanas, a veces hasta en meses. La angustia, la incertidumbre, crece y crece. Y la respuesta, nada que aparece. Y los doctores, pues desconcertados, hacen los primeros estudios y todo sale normal. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el plan cuando la causa de esa fiebre es un misterio total? Bueno, de eso justo vamos a hablar. Para entender bien este desafío, nada mejor que un caso real. Vamos a seguir la historia de un hombre de 37 años. Su fiebre, que no se iba con nada, fue el inicio de un viaje diagnóstico bastante complicado. Entonces tenemos a nuestro paciente, un hombre de Siria, 37 años, sano hasta ese momento. La cosa empezó 8 semanas atrás con algo que parecía una simple infección estomacal, ¿no? Fiebre, dolor de panza, diarrea, lo típico. Pero, y aquí viene lo raro, 2 semanas después de sentirse mejor, ¡pum!, la fiebre vuelve. Y ahora con un dolor en la rodilla derecha. Le hacen los primeros análisis y nada, todo normal. Luego el dolor se le pasa a la otra rodilla, a la izquierda. Y para colmo le empiezan a molestar los ojos y le salen unas úlceras en la boca que ni le dolían. O sea, un verdadero lío de síntomas que no parecen tener conexión. Justamente este caso es el ejemplo perfecto de lo que los médicos llaman fiebre de origen desconocido, o FOD por sus siglas. Así es como se le conoce a este enigma en el mundo de la medicina. Pero ojo, no cualquier fiebre cuenta como FOD. Para que se le ponga esa etiqueta tiene que cumplir 3 criterios súper específicos. Primero, la temperatura tiene que ser de más de 38.3 grados, y no una vez, sino en varias ocasiones. Segundo, tiene que durar más de 3 semanas. Y tercero, que es la clave de todo esto, que después de una semana entera de buscarle y hacerle estudios a fondo, los médicos sigan sin encontrar la causa. Imagínense, más de 3 semanas. Esto ya no es algo pasajero, es crónico. Es una situación que de verdad agota a la persona y frustra muchísimo a los médicos. Y no es una fiebrecita cualquiera, estamos hablando de más de 38.3, o sea, el cuerpo está a todas luces peleando contra algo. La gran pregunta es, ¿contra qué exactamente? Y por último, esto. El diagnóstico de FOD solo llega después de que ya se investigó todo. Y cuando digo todo, me refiero a una semana, a veces con la persona hospitalizada, haciéndole un montón de pruebas y aún así, nada. Cero respuestas. Bien, cuando un doctor se enfrenta a una FOD, es como si se convirtiera en un detective. Y en esta investigación, la búsqueda de la causa se divide, digamos, en 4 grupos de sospechosos principales. Y miren qué interesante cómo se reparten las causas. Por un lado tenemos las infecciones, que son como el 25% de los casos. Por otro, las enfermedades inflamatorias, otro 25%. Luego los cánceres, que son más o menos el 15%. Pero, ¿y el resto? Bueno, un 35%, que es un montón, queda en otros o idiopático. ¿Qué significa eso? Que en más de un tercio de los casos simple y sencillamente nunca se encuentra la causa. Esta tabla nos da una idea de lo amplio que es el abanico. En infecciones puede ser desde un absceso escondido por ahí hasta tuberculosis. En el grupo de inflamatorias, pues cosas como el lupus. Si pensamos en causas malignas, hablamos de linfomas, leucemias, y en otras puede ser algo tan variado como una reacción a un medicamento o hasta un coágulo. Como ven, la lista de posibilidades es enorme y bastante compleja. Y aquí viene un punto que es clave para entender todo esto. La mayoría de las veces, la causa de una FOD no es una enfermedad súper rara sacada de una serie de televisión. No. Generalmente es una enfermedad común y corriente, pero que se está manifestando de una forma totalmente atípica, muy extraña. Miren este caso, por ejemplo. Una mujer de 47 años le encuentran una lesión en el hígado, pero su radiografía de pecho sale perfecta. ¿El diagnóstico final? Tuberculosis miliar. Es la misma tuberculosis de siempre, solo que en una forma diseminada que se estaba escondiendo muy pero muy bien. O este otro, un señor de 62 años. 6 semanas antes se había hecho una limpieza dental. Empieza con fiebre, le hacen cultivos de sangre y salen negativos. ¿Saben qué era? Una endocarditis con cultivo negativo. O sea, una infección grave en el corazón, pero que no se dejaba ver en los análisis de rutina. Y por eso es tan, pero tan importante encontrar la causa.
Miren la diferencia. Si la fiebre es por un cáncer, el pronóstico es mucho más serio, con las tasas de mortalidad más altas. Pero, si es una de esas fiebres idiopáticas, donde al final no se encuentra nada, el pronóstico es excelente. La mayoría de las veces, la fiebre desaparece sola. Esto nos deja claro por qué hay tanta urgencia en resolver el misterio. Bueno, volvamos a nuestro caso, el del hombre de 37 años. Con todo este panorama en mente, los médicos empezaron, ahora sí, a juntar todas las piezas del rompecabezas. Y aquí es donde todo empezó a encajar. Las pistas finales fueron decisivas. Primero, se acordaron de esa infección estomacal que tuvo semanas antes. Segundo, el patrón de la artritis, que se movía de una articulación a otra y no era simétrica. Tercero, esas úlceras en la boca que no dolían y la inflamación justo donde los tendones se unen al hueso. Y la cuarta pista, que fue como la pieza final, tenía un familiar cercano con colitis ulcerosa y espondilitis anquilosante. De repente, todo apuntaba hacia una misma dirección. Y el diagnóstico final fue artritis reactiva. Por fin, el misterio tenía nombre y apellido. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué lecciones importantes nos deja un caso tan complicado como este sobre la fiebre de origen desconocido? Básicamente, la artritis reactiva es eso, una inflamación en las articulaciones que aparece como una reacción a una infección que ocurrió en otra parte del cuerpo. En el caso de nuestro paciente, esa infección en el estómago fue el gatillo que disparó todo lo que vino después. La fiebre, el dolor en las rodillas, todo. Y esto nos regresa a la regla de oro, al principio más importante para investigar una FOD. Hay que recordarlo siempre. Es mucho más probable que la causa sea una enfermedad común presentándose de forma rara que una enfermedad rara presentándose de forma típica. Esa idea es la que guía a los médicos para no perderse en este laberinto. Y para cerrar, les dejo una pregunta para pensar. Cuando un síntoma tan común, tan de todos los días como la fiebre, tiene una causa tan escondida y difícil de encontrar, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver los grandes retos de la medicina? Nos recuerda, sin duda, la importancia de ese trabajo casi detectivesco que es el diagnóstico médico.